Comenzamos a escuchar todas las voces por Montecarlo Televisión. Es muy grato reencontrarnos con ustedes. Este panel que hoy tendrá mucho para decir. Sobre todo, les adelanto que hay, las tengo por acá, las 5 claves por las cuales considera Conrado Hughes que la oposición saldrá victoriosa en el próximo periodo electoral. ¿Es así, Conrado? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo te va? No me gusta hacer pronósticos, pero la producción ¿Sí? me puso un cuchillo. ¿Sí? ¿Te puso en aprietos? No en aprietos, ¿no? no en aprietos, sino que a mí me encanta hacer pronósticos, Sí. pero soy en general prudente, embocado y errado mucho, y esto con tanta anticipación, pero de todas maneras... hice mi esfuerzo y allí está. Lo tengo acá, lo tengo acá. Y además están las 5 de Óscar Andrade, el Boca Andrade. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo te va? Sí. Convencido también de la victoria del Frente Amplio. De la necesidad de la victoria del Frente Amplio. La necesidad, le Claro, incorporaste ese concepto. Sí, yo exacto puse el beneficio que la sociedad uruguaya va a recibir de que gane la oposición. Bueno, tenemos esas plaquitas en cualquier momento. Hoy es bueno, todos son los programas de colección. Además, ustedes pueden seguirlos a través de nuestra página de Montecarlo Televisión. Allí está el archivo del programa. Pero hoy hay gente muy calificada para hablar de un asunto que nos gusta a todos. Creo que allí hay una percepción general. A los uruguayos nos encanta la política. Estamos muy politizados. Es bueno eso, porque más allá del chisporroteo, de las broncas, de las desilusiones y de las ilusiones, tenemos esa convicción de que nuestro sistema aún mantiene mucha sanidad. Lo ha dicho Óscar Andrade, lo ha señalado también Conrado Hughes. A pesar de discrepar, me parece que es así, Conrado, es así, a pesar de tu absolutamente. discrepancia, tú estás convencido de que tenemos un sistema sólido. No, y además que me parece que nuestra clase política realmente es destacada en América Latina porque compartimos la común convicción de la importancia de respetar las instituciones. Sí, nos ha pasado a quienes hemos cubierto algunos eventos desde nuestro lugar de comunicadores, de periodistas, que en una mesa, por ejemplo, viene un extranjero y no puede creer, en una mesa, imaginemos, ¿no? ACDE, ADM, todos esos foros que se arman a veces para tratar temas de agenda. En una misma mesa muchas veces están los opositores de verdad, los que se oponen en su línea filosófica, en su línea política y departen amablemente. He tomado algunas fotografías para dar muestra de lo que es el sistema político. Y después viene, bueno, en fin, muchas veces la batalla bastante encarnizada también. Está bueno que sea así, Óscar. Creo que es una cultura que hay que cuidar porque las diferencias, si son de ideas, está bueno que se procesen sobre el terreno de las ideas, sobre el terreno de la estrategia, de la orientación política, y no llevar la política al terreno del enchastre, de la acusación personal. Las redes son un riesgo. Ahora, decime una cosa, Óscar, decime de corazón. ¿Justificaba que el senador de León pidiera una investigación policial por la fotografía esa donde aparentemente se le ven un avión? Hay que ponerse en la siguiente lógica, ¿no? El senador lo que dice es, a partir de una fotografía, ¿no?, se genera una condición de un reclamo viral donde los comentarios abajo no son está tomando whisky. No, los comentarios son, nos está robando, es un ladrón, es un delincuente, tendría que ir preso, tendría que... Y hay que tener en cuenta, en términos de la discusión, que no olvidar, que en cualquier dirección, en una o en otra dirección, que a veces no solo afectás en términos políticos partidarios, vos tenés una hija, o 2 hijas, o 3, tenés un hermano, y hay descalificaciones que no tienen que ver con nada. O sea, yo llegué a ver viralizada en la red una imagen que decía, de un compañero militante, tiene apartamento en Miami, tiene estancia no sé dónde, y la cuelgan. Y después anda a explicar que no. Y después que explicás que no, igual algo queda, ¿no? O sea, te tira un balde de basura, te puedo limpiar, pero algo de olor queda. Entonces, sí, hay que también ser cuidadosos. Es una imagen que has reiterado y que me parece muy interesante. Valeria Gil está con nosotros, integrando el panel esta noche. Valeria, muchas gracias por tu presencia. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Valeria Gil es periodista del diario El País, abarcando sobre todo los temas que decíamos nos apasionan a todos, que es la política, y también produce Inicio de Jornada en Radio Carve. Sí, también, sí. Tarea difícil, porque el cierre de una redacción, todo ha cambiado. Sí. Recién estaba hablando con Pablo Regen. Ahora se adelanta un poquito. Claro, estaba hablando de la automatización, bueno, de lo que hemos hablado acá, ¿no? De la robotización, en fin. Pero las redacciones siguen cerrando bastante tarde, ¿no? Sí, ahora un poco más temprano, tipo 9:30 por ahí. Pero al otro día hay que estar... a las 5:30, 6, despierto. Exactamente, bueno, es un tema complicado. Tenemos a 2 invitados especiales esta noche.
Se trata de Agustín Bonino, de Opción Consultores, ustedes lo conocen a través de sus trabajos en Telenoche, y de otra persona que durante muchos años ha emitido agudos comentarios y que seguramente ustedes lo recuerden en algunas cuestiones que tienen que ver con libros, publicaciones. Nos estamos refiriendo a Jorge Lanzaro. Lanzaro es doctor en ciencia política, tiene una maestría en economía política. Estará Lanzaro con Agustín Bonino, que además de ser director de Opción, está formado en sociología y en administración de empresas. Me están reclamando a través de las redes sociales que vaya ya directamente a las placas. Las placas, primero, ¿cuál ponemos? La de Conrado Hughes, donde allí manifiesta aquellas cuestiones que le hacen pensar a él que la oposición saldrá victoriosa del próximo ciclo electoral. Vayamos a esos 5 puntos, por favor. Así lo demuestran las encuestas recientes, porque el desprestigio de algunas figuras del gobierno, de este gobierno y del anterior gobierno, han puesto una mancha muy grande sobre la seriedad y la honorabilidad de los gobernantes, porque la oposición ha mostrado que es capaz de conciliar programas para acordar la solución o el encare de problemas importantes. La ciudadanía está harta de un gobierno que solo hace promesas que luego incumple, aumenta los impuestos y el gasto, pero no resuelve ni encara los grandes temas como la pésima educación, la inseguridad, el deterioro completo de la infraestructura y ninguna medida para el control del despilfarro en los entes y organismos del Estado. Porque le hace bien a la democracia. El cambio y la alternancia en el gobierno ha sido un signo del retorno democrático del Uruguay después del año 85. Y el año 2019 será la 4ª vez que ocurra. Porque le hace bien a la democracia que el Frente se ha desplazado en el poder. Óscar, ¿comentarios sobre esto? Sí, yo creo que, es legítimo que la oposición se plantee como alternativa de gobierno. Esas son un poco las reglas del juego. Yo creo que elige el camino equivocado, porque plantearse alternativa de gobierno desde el punto de vista del concepto de década perdida, que es el que se ha utilizado reiteradamente, es negar la realidad. La mayoría de los uruguayos vive mejor que cuando asumió el Frente Amplio, hay más trabajo que cuando asumió el Frente Amplio, hay menor desigualdad que cuando asumió el Frente Amplio, hay mejor cobertura social, mejor cobertura de seguridad social. Eso mejor está dentro de tus placas. Quería comentarios sobre lo que dice Connie. Y lo otro, es muy difícil plantear que la oposición, que por ejemplo cuenta en una de las cámaras con mayoría parlamentaria hace casi un año, tiene alternativas cuando no ha presentado un proyecto de ley coherente acordado entre la oposición como alternativa. ¿No sería saludable para el Frente Amplio la alternancia en el poder? No, yo creo que no es saludable para la inmensa mayoría de la población uruguaya, porque, ¿cuál sería la oposición al Frente Amplio hoy posible de gobierno? Es un sector que es el herrerismo que gobierna dentro del Partido Nacional, que es mayoría, aliado con Vamos Uruguay, que es quien gobierna dentro del Partido Colorado, con Novik. ¿Qué puede surgir de esa alianza? Bueno, de esa alianza van a surgir recortes de derechos laborales y de seguridad social sin duda. De esa alianza seguramente se recorte el gasto público social que ha tenido un incremento importante en la última década. De esa alianza seguramente ponga en riesgo la propiedad estatal de las empresas públicas estratégicas. O sea, no hay cosa nueva para agregar en términos. De esa alianza se va a insistir con un mecanismo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana que ha fracasado acá y en el mundo, que es pensar que solamente resolvés con más mano dura. O sea, esas iniciativas creo que lejos de mejorar la condición de la mayoría de los uruguayos, la empeora. Bueno, vamos a tener las reflexiones de Óscar Andrade. ¿Querías decir algo, Connie? No, simplemente que quien escuchó lo que dije verá que no dije absolutamente nada de década perdida. Entre otras cosas, porque no fue una década perdida. Primero porque hicimos la experiencia. Cuando triunfa el Frente en el año 2004, yo... En esa época no teníamos el instrumento de Twitter, pero puse algunos comentarios en radio donde obviamente estaba todas las semanas. Dije, a mí me parece muy saludable, es necesario para el sistema político uruguayo que triunfe la izquierda, porque de esa manera la gente va a despejar uno de los misterios que era, viene ahora la izquierda y va a gobernar hasta el fin de los tiempos. Bueno, no es así. En el 2019 se van a tener que ir y yo no hablé de ninguna de... El asunto central de este programa es si ya estábamos anticipando una carrera electoral. Hay quienes sostienen que el Uruguay vive en una permanente carrera electoral. Vamos a conocer la mirada de los periodistas. Estamos efectivamente... ¿Se lanzó la carrera, Valeria?
No, yo creo que no se puede decir que estamos en carrera electoral. Creo que en realidad, como vos decías, hay movimientos electorales en todos los partidos políticos, pero creo que decir tajantemente empezó o están todos en campaña, me parece que tampoco se puede afirmar eso. A veces la gente no cree eso, ¿eh? Cuando el político sale con el cassette, Sí. el cassette, otra cuestión que nos remite a muchos años atrás, pero sale con aquello de decir, yo todavía no estoy en campaña, estoy pensando en este momento en la construcción de un espacio, quiero darle lo mejor a mi país en este momento desde mi condición, por ejemplo, de legislador, y la gente dice, no, este ya está buscando de qué forma perfilarse. Roberto, ¿cómo lo ves vos? Bien, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Daniel Martínez, quien parece que es el favorito dentro de la izquierda para ser candidato, en las últimas horas volvió a decir que él no está seguro y es más, le gustaría ser reelecto intendente. Eso es lo que no cree la gente, ¿te das cuenta? Yo creo que no, Ajá. que la gente cree otra cosa, que en realidad están esperando a ver qué pasa con esto de las encuestas que vamos a conocer hoy seguramente. Bueno, tenemos a Agustín. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches, ¿cómo están estás? todos? Y Lanzaro, ya lo saludé personalmente, pero es muy grato tenerlo por acá. Decía Conrado que al sistema político uruguayo le hacía falta la victoria del Frente Amplio para poner en alguna forma en contraste modelos. ¿Coincide con esa percepción? Totalmente. Es decir, creo que no solo es un problema del Uruguay el hecho de que haya ganado la izquierda en términos de competencia electoral abierta, efectiva, libre, limpia. Eso es un elemento que sin duda, en los términos que lo decía Cone, es muy positivo para el caso uruguayo, que haya alternancia, que haya competencia efectiva. Para los sistemas políticos, la competencia efectiva es sagrada, de alguna manera como para el mercado, Claro. pero más que para el mercado. Ajá. El mercado hace trampas con la competencia. En la política es bueno que haya competencia efectiva. Los países que no tienen competencia efectiva, que los vemos en algunos casos en América Latina, pasan por situaciones siniestras. Esta alternancia de la izquierda por la vía electoral, que es un fenómeno que se produce a partir de 1999, el 2000, es un fenómeno generalizado en América Latina y yo diría que muy positivo. No todas las izquierdas han tenido el mismo tipo de gobierno, no todas las izquierdas han tenido la misma suerte, ni el mismo comportamiento. La nuestra es ejemplar. Es ejemplar porque vive en una democracia de partidos muy exigente. Y porque, y aquí de alguna manera Empieza a deslizar. deslizo esto de la campaña electoral, porque en una democracia de partidos muy competitiva y muy exigente y con cierto grado de polarización, con un tenor fuerte de polarización, permanentemente el gobernante está sometido a un escrutinio diario, a una competencia fuerte. Claro, y además está siendo el observado. gobernante y los partidos están en eso, el gobernante y la oposición también. Y eso es muy bueno para la democracia. Es bueno para los partidos, que les hace bien a los partidos, les hace bien al gobierno. Eso de estar bajo la lupa es bueno para la democracia. De estar bajo la lupa, de estar permanentemente en régimen de competencia. Ah, claro, también. Y esto ocurre, por supuesto, permanentemente, aun cuando coincido que no se abra la campaña electoral en términos estrictos, no claro. es lo mismo. Por favor, que no aparezcan los jingles, por ejemplo, ¿no? No, por Dios. por Dios, eso no. Sobre todo Sí, en además, un país que tiene además. una campaña electoral de casi 2 años. Es tremendo. Ahora, Agustín, hay una percepción de que estamos en un momento bisagra. Por eso hemos convocado este programa a Dos Miradas Tan Calificadas, porque se considera que, bueno, no será acaso el momento de largar con el jingle, pero sí hay que estar con esa posición que tienen muchas veces los competidores, ¿no? En sus marcas para esperar el disparo. ¿Es así? Sí, de hecho, es cierto que no estamos en tiempo de campaña electoral, es una realidad, porque la sociedad no está bombardeada, digamos, por lo que es la presencia, digamos, de la conversación política que se da en un tiempo de campaña, y bueno, la movilización de los actores y de los aparatos de los partidos. Pero de todas la gente formas, se va perfilando, ¿no? es un hecho de que todos los actores políticos constantemente buscan acumular y legitimarse y acumular poder. Y por otro lado, también es una realidad de que estamos en un momento en el cual sí hay
niveles de valoración de gobierno, es decir, es un momento probablemente de oportunidad también siempre es un momento de oportunidad para las distintas agrupaciones, claro, actores políticos, pero quizás este momento es un momento relativamente diferente quizás a otros en cuanto a que hay niveles, por ejemplo, de voto en blanco y anulado bastante altos, medido en encuestas de opinión pública, que muestran cierta disconformidad del electorado con la oferta política y disconformidad expectante, digamos, ¿no? Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tú me lo dirás ahora cuántos años, se cruzaron aquellas líneas que hace tiempo no se cruzaban. O sea, el Partido Nacional está por encima del Frente Amplio hoy, de acuerdo a tus encuestas. Sí, digamos, si uno mira los márgenes de error se puede hablar de que hay un equilibrio, entre las dos fuerzas. Pero hace mucho tiempo no se daba eso. Sí, en nuestra serie histórica ya el año pasado se había insinuado algo así. Se había dado intención de voto mayor del Partido Nacional. Siempre estamos hablando de 1 o 2 puntos respecto al Frente Amplio. Ahora, Jorge, después quiero que me comente cuál la tiene más difícil en esta situación, porque uno podría suponer que el oficialismo debe enfrentar un dilema importante, porque ya no están aquellas figuras que los instalaban casi que de hecho como candidatos, pero también está el Partido Nacional que debe resolver su interna, el Partido Colorado también está en eso, en fin. Óscar, vamos con tus placas. Dale. ¿Por qué considera Óscar Andrade que el Frente Amplio se mantendrá en el poder? Porque con los gobiernos del Frente Amplio mejoraron las condiciones de vida de la mayoría de los uruguayos. Porque nunca hubo tanta inversión social. Por el desarrollo económico, aún en contextos tremendamente desfavorables. Por la reducción de la pobreza y la indigencia. Por la mejora continua de las condiciones de trabajo. Conrado. La mejora de las condiciones no tiene nada de contexto desfavorable. Fue el contexto más favorable del que tenga memoria la República Oriental del Uruguay. Lo que se llamó el viento de cola no es un invento. Fue el ciclo más extraordinario de las materias primas y de las commodities que el Uruguay simplemente empalmó con buena fortuna, porque en la política también hay que tenerla. De hecho, las primeras señales fue el extraordinario crecimiento del producto en el año 2004, apenas 24 meses después del estallido de la crisis uruguaya como secuela de la crisis argentina, y ya el 2014 las variables de crecimiento del producto se dispararon. A partir de allí, el Uruguay tuvo un periodo extraordinario de bonanza que nadie desconoce. Ahora, que eso sea el resultado de los aciertos políticos del Frente Amplio, no. Yo lo digo siempre. El gran acierto político del gobierno del Frente Amplio fue no haber hecho ninguna de las cosas que hacían, sugerían y proponían sus legisladores durante los 35 años anteriores. Tengo acá los 5 puntos. ¿No valoras, por ejemplo, el hecho de que se hayan mejorado las condiciones laborales de la gente, la reducción de la pobreza y la indigencia? Las condiciones laborales de la gente cambiaron. Cambiaron de una manera que pone hoy un freno muy evidente a la reconversión laboral que vendrá para adelante. Yo soy partidario de que haya mucha flexibilización en la legislación laboral, y el Uruguay tiene una legislación totalmente trancada. Flexibilización. Por lo tanto, cuando se queden sin trabajo y ya el gobierno dice que perdieron 40.000 puestos de trabajo en el año 2016 y no tienen ninguna solución para eso, porque el mundo cambia y los sistemas rígidos no se prestan al cambio. Quiero los aportes de Roberto, también de Valeria. ¿Qué decías a propósito de este último yo voy a tratar punto? de explicar los 5 puntos. Yo creo que no hay duda que la inmensa mayoría de los uruguayos vive mejor que lo que vivía hace 12 años atrás. Yo tengo algunos datos acá que tienen que ver. Los negó. Tiene que ver con la pobreza. Este es el descenso de la pobreza en este periodo. En el gobierno. Este es el descenso de la indigencia en este periodo. Ya lo Esto mostré se hubiera en otro dado programa. solamente con el mercado, como dice Connie. No se hubiera dado solo con el mercado, sino que hubo políticas sociales activas. Este es el índice Gini, o sea, de la desigualdad, de la relación entre el decil de más altos ingresos y más bajos ingresos. En segundo lugar, medio programa en segundo lugar, creció en un contexto muy favorable a la economía. Y hace este periodo, que es un periodo de contexto desfavorable, el crecimiento del producto va a ser de casi 10 puntos. O sea, creció en un contexto muy favorable, como creció Argentina, como creció Brasil, como creció todos los países que producen commodity, y en este contexto desfavorable.
Mientras Argentina y Brasil, que están aplicando las políticas que Connie dice, recorte de derechos, ya vamos a discutir de Brasil dentro de un rato, recorte en materia de seguridad social, recorte de políticas públicas, el resultado que tenemos Argentina y Brasil en crisis. En tercer lugar, a mí me alegra que un trabajador rural pueda haber una hora extra en su recibo. Teníamos miles de trabajadores rurales trabajando más de 60 horas por semana sin percibir una hora extra. Bueno, si se piensa que recortar eso es avanzar o que hayamos triplicado la cantidad de trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social, las triplicamos, ¿no? O que tengamos la más baja tasa de informalidad de la región. Sí. Se da en esta lógica del debate, Connie, la polarización. A veces tememos también, primero que somos muy afectos, lamentablemente en algunos casos, a incorporar terminología argentina. Cuando había delincuentes en moto, un día ya dijeron motochorros y acá automáticamente motochorros. Cuando ya habían algunos policías en situaciones de delincuencia, le decían las polibandas, automáticamente acá al rato estábamos hablando de las polibandas. Allá se dijo ahora de la grieta, y es esa fisura que muchas veces procede de la polarización, y se advierte cierta polarización. ¿Temes, apelando a ese término argentino, a una grieta, Valeria, en términos políticos? Grieta entre... Polarización muy marcada, ya con una cuestión más tirando a amigos y enemigos. No, yo creo que polarización sí, obviamente hay, también producto de que el Frente Amplio está 3 periodos consecutivos en el gobierno, entonces siempre va a parecer más marcadas las posiciones, no es lo mismo que el primer gobierno del Frente, pero no creo que exista una grieta como el estilo argentino, sino que creo que... enfrentados y enemistados. No, en Cono no hay. En Cono no hay, odio no hay. No hay. Hay severidad y dureza en las críticas, por supuesto. Pero fundamento también muchas veces. Hay más enemistades a veces entre aquellos que a la política la tienen también como una pasión, que pasa en este país. Sí, claro. Que los propios políticos, que luego de discutir arduamente, se dan la mano y hasta toman algo juntos. Lo que quería decir con esto, y es cierto, hay muchas cosas que mejoraron, pero los principales jueces son ustedes, quienes están allí, que también pueden aportar sus claves, las 5 claves, y le proponemos para que lo hagan a partir de nuestras redes sociales. Pero también es cierto, y ahora van a hablar los especialistas, los entendidos en eso, que pese a todo lo que destacaba recién nuestro compañero Andrade, el mapa cambió y las encuestas dicen otra cosa. Y por primera vez, a esta altura del gobierno, la izquierda muestra que está por debajo de la oposición. ¿Por qué? No, a ver, y las encuestas decían que el Frente era imposible que tuviera mayoría parlamentaria, ¿no? No había encuesta que diera esa posibilidad de mayoría parlamentaria. No, digo un dato de la realidad. Y no había encuesta que diera que el Brey ganara. Y no había encuesta que diera Trump. Bonino estuvo bien, ¿eh? Las encuestas han sido una circunstancia muy compleja. Sí. Son un instrumento de la realidad. Es más, hubo encuestas a boca de urna del día de la elección. Porque en realidad uno puede decir, bueno, pero cambió a último momento la opinión. Presentás el día de la elección que le daban al Frente. El día que votó, un 42% de electorado tuvo un 48%, ¿no? O sea, en realidad son un dato a tener en cuenta las encuestas de opinión pública. Lo que yo creo es que el pueblo uruguayo, una vez tenga que resolver el voto, va a tener que la oposición dejar de ser oposición y presentar propuestas. Veo con mucha dificultad la oposición actual, conducida por los referentes que colocaban los 3 partidos principales de oposición, en condiciones de presentar propuestas diferentes a lo que dice Connie. Si la propuesta es esa flexibilización laboral para atraer Vamos a algunas imágenes, por ejemplo, porque le voy a preguntar tanto a Jorge Lanzaro como a Agustín Bonino cómo advierten las dificultades internas de cada uno de los partidos. Por ejemplo, tenemos allí el Frente Amplio, donde uno de los personajes que más se menciona como posible candidato a la presidencia está aquí en imágenes. Daniel Martínez está haciendo una gestión que tiene claroscuros de acuerdo a algunas encuestas de opinión, tiene claroscuros en la gestión en la intendencia, pero se le nota como proyectado al futuro. Aquí está Carolina Cose, ya en el periodo anterior había tenido algunas insinuaciones de que podía integrarse. Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, le preguntamos acá y lo negó enfáticamente, dice, acá estoy trabajando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no estoy considerando ni remotamente, pero el corazoncito a veces tira. José Mujica está enfermo, pero se está recuperando, no fue nada grave, ahora va a empezar lentamente a hacer algunas actividades, pero allí está lo que mencionó en su momento. Dice que si se presenta, polariza el país. Yo me presento a la candidatura como posible candidato del Frente Amplio y polarizo el país. ¿Está de acuerdo con esto, Jorge? Bueno, con respecto a esto de la polarización, una reflexión muy general. La polarización es como el colesterol, ¿no? Hay una polarización buena y una polarización mala. Polarización radical, con esa relación de enemigos,
como uno ve en escenarios, bueno, al límite, como los de Venezuela, pero en otros escenarios que hemos visto, que de alguna manera se reflejan un poco en el tipo de dinámica política argentina, puede ser más o menos perniciosa para la inestabilidad de los sistemas políticos. Pero la falta de polarización es absolutamente perniciosa para la estabilidad de los partidos. Es bueno tener cierta polarización. Los partidos tienen que tener... Si no, gana la incertidumbre. No, digamos. gana la indiferenciación. Claro. Hay es decir, ¿para qué sirven los partidos si no hay diferencia, si no hay oposición, si no hay una cartera de opciones para el ciudadano? Entonces, me parece que ese es un elemento que el Uruguay tiene en forma positiva. Sobre el lío interno del Frente Amplio, para definir candidaturas. Sobre el lío interno del Frente Amplio. Bueno, uno ya lo anunciaron ustedes, es el término de un ciclo de liderazgos, de los 3 liderazgos que de alguna manera han estado en el candelero después de la figura grande del general Sereñe, y que han sido los conductores de los 3 periodos de gobierno que el Frente Amplio ha tenido, que son la figura de Vázquez, de Mujica y de Danilo Astori. Ese es un problema para el Frente Amplio, sin ninguna duda. Entonces, el relevo es un problema siempre en cualquier partido. Hay como cierto orfandad de liderazgos, digamos. Bueno, los liderazgos hay que construirlos. O sea, que no es solo un tema de candidaturas, es un tema de armado de oferta política, de armado de perfil de liderazgos, de armado de coaliciones internas, que de alguna internas en el sentido estricto de alianzas, de relacionamientos que vayan tejiendo las candidaturas. Ese es un gran problema para el Frente Amplio. Habrá que tejer además. Por supuesto que es un problema para todos los partidos. Cuando además se están dejando en evidencia algunas diferencias internas que antes estaban como solapadas. Para mi gusto faltaron igual algunas figuras en ese informe que emitíamos. No sé si la producción ya lo descarta a Danilo Astori, a Álvaro García, gente que también en su momento, acá está atrás, porque también en su momento se manifestó la posibilidad de que Astori fuera el candidato. Martínez dijo algo. Sí, Martínez dijo que si tuviera la edad de Astori y Mujica se retiraría, no se presentaría en 2019. Eso no es tiro por elevación, eso es así directo. Es directo, ¿no? Pácate. Agustín, a propósito de esta interna, porque después vamos al Partido Nacional. No, sin dudas, en el caso del Frente Amplio sí hay se está pasando una etapa de renovación de fuertes liderazgos y le va a llevar un trabajo construir, si bien quien emerge en mayor medida actualmente como potencial, con mayor peso potencial, nueva figura, es el caso de Daniel Martínez, sin duda, que tiene un trabajo por delante en la construcción de liderazgos de cara así a una competencia interna o a la búsqueda de nuevos líderes para... ¿Tú lo ves como casi natural en esa candidatura eventual? Actualmente natural. Actualmente es quien está mejor posicionado y las encuestas marcan utilizando el término polarización en otro contexto, con otro significado, muestran claramente que están despegados tanto la figura de José Mujica como la de Daniel Martínez como potenciales candidatos desde el punto de vista de la preferencia de los electores. El asunto es si la gente, como suele decirse también en términos, si la gente lo pide a Mujica, ¿no? Connie, decías. Yo lo que quería decir, porque a veces me parece que lo perdemos, es que el sistema uruguayo es muy previsible, pero va cambiando con el tiempo. Entonces, eso de la alta previsibilidad no quiere decir que 2 años y medio antes de las elecciones sepamos quiénes van a ser los candidatos. Yo quiero recordar que además, por si tenían alguna duda, cuando Luis Lacalle Pou comenzó, a emerger dentro del sector del herrerismo, la chance de derrotar, a Jorge Larrañaga era lo más parecido a nulo. Buena pupila ahí de Enciso, ¿no? En su momento, buena pupila. Bueno, pero yo que he acompañado los últimos años al doctor Javier García, lo llamé y le dije, si te vas con Luisito, yo te voy a acompañar. Pero nada, intuición mía, no. Simplemente fuimos a acompañar a alguien que... Ahora, yo lo que quiero decir con esto es, las sorpresas son permanentes. Y si no, vea lo que acaba de ocurrir en Francia. El señor Emmanuel Macron hace 6 meses no aparecía en los diarios.
y hoy tiene la más grande bancada de legisladores y es el presidente de Francia que hoy le tira un cabo a Donald Trump en París. Vamos al Partido Nacional, que me parece que así... Me recordaba Nicolás Míguez, si es verdad, en la producción, que muchas veces el que viene de atrás, en los blancos, viste, que cobra como vigor al final en la recta y lo termina pasando el que viene como candidato natural. Vamos a ver lo que pasa en el Partido Nacional. Allí, ¿qué tenemos, por ejemplo? A Luis Lacalle Pou. Terminó la elección y me lo dijo en esa entrevista que estamos viendo: yo voy a ser candidato a la presidencia de la República para el próximo periodo. O sea, dejó negro sobre blanco. Jorge Larrañaga, hace algunas semanas, también manifestó su interés en salir a la competencia. Muchos entendieron que era una decisión apresurada, pero bueno, en fin, Larrañaga dijo lo que debía decir en su momento. Verónica Alonso también estuvo aquí en Todas las Voces, manifestando su interés en generar como otros movimientos más allá de los tradicionales. Aquí estuvo Adriana Peña también, porque está el grupo de los intendentes, está Sergio Botana. Son 12 intendencias departamentales blancas que tienen un poder, que decía Peña, por ejemplo, de ejecución, capacidad de ejecución muy potente. Connie, ¿cómo la ves en el Partido Nacional? ¿Para vos está cantado el resultado? No está cantado de ninguna manera, y además está muy dinámico. Es posible que se armen de distinta manera las alianzas. Yo creo que en el momento de hoy Luis Lacalle Pou tiene una ventaja. Tiene que haber propuesta, Oscar. Sí, yo primero, es claro que en el caso de Lacalle Pou hizo una excelente elección interna y sorprendió ganándole a Larrañaga. También es cierto que hizo una pésima elección en el balotaje, ¿no? O sea, quien en junio era presentado como la alternativa, pasó a una segunda vuelta donde tuvo una votación peor que la que tuvo su padre en la competencia contra Mujica, peor que la que tuvo Vázquez cuando perdió con Valle, peor, o sea, tuvo los dos resultados, ¿no? O sea, en un tiempo muy breve pudo presentar una elección interna donde fue el más votado por distancia y se consolidó, a una elección cuando compitió. No puedo decir, bueno, cambió de ahí a allá, hay que ver si la figura de Lacalle Pou se consolidó en propuestas, en iniciativas. Hay que ver, ¿no? En esto hay de todo dentro del Partido Nacional y hay de todo dentro del herrerismo, aparte de esta discusión. Y hay corrientes dentro del herrerismo que no ven a Lacalle Pou como el candidato que puede ganar las elecciones. Hay un dato que no se maneja. A ver, decime. El Senado de Luis Lacalle Pou sacó 20.000 votos más que el Senado de Mujica. Y si ustedes le preguntan a la gente quién sacó más votos al Senado, todos le van a decir que Mujica. Y fue Luis Lacalle Pou que sacó 15.000 votos más que Mujica. ¿Un comentario final, Valeria, sobre esto? Bueno, que yo creo que en realidad lo que planteaba Connie de las sorpresas, creo que en Uruguay no hay tanta sorpresa en cuanto a los candidatos. Ahora aparece Verónica Alonso en el Partido Nacional como una figura de renovación, pero dentro del frente tenemos a Mujica y a Astori, que son las grandes preguntas, digamos, todo se centra en ellos, y creo que en Astori básicamente, pues si Astori se presenta como candidato puede generar que Mujica también se presente, y en realidad, como decía Bonino, creo que la figura que hoy por hoy está asomando como renovación, más claramente Daniel Martínez, entonces me parece que no hay tanto factor sorpresa en cuanto a candidaturas. Bien, no hay factor sorpresa, dice Valeria. ¿Tú tenías medido eso de que en el Partido Nacional el que va de atrás a veces pasa al que va liderando las encuestas? Sí, históricamente se ha dado, y yo quería decir que sí, que también depende un poco de la necesidad del electorado de renovación y bueno, y la satisfacción que hay con los actuales liderazgos. Quizás el proceso de renovación en el frente también tenga que ver con la existencia de figuras muy fuertes durante muchos años que, claro, sin duda dificultan lo que es la emergencia de nuevos liderazgos. En el caso del Partido Nacional sí ha sido bastante impredecible muchas veces la interna, y todavía y actualmente probablemente se vaya a producir una interna competitiva también en esta elección. Es bastante probable, ya en las mediciones comienza, digamos, con una ventaja Lacalle Pou, pero, digamos, las figuras que están asomando ya, cuando uno mide, ya se percibe una tendencia a la competencia fuerte ahí. ¿Jorge? Sí, dos cositas. Una, que de alguna manera en la sede del Partido Colorado, del Partido Nacional, también hubo un ciclo de vencimientos del liderazgo que fueron Sanguinetti, Lacalle padre, claro, y Valle. Es decir, los tres liderazgos más fuertes que ha habido últimamente
en la historia del país dentro del cuadro de los partidos tradicionales, que no han sido igualados hasta ahora por ninguna candidatura, ningún liderazgo. Hubo también un problema en ese sentido, y efectivamente los partidos tradicionales padecen también todavía hoy el tema del relevo como un tema pendiente, fuerte, importante. Sí. Primero. Segundo, que me parece también importante, y que tiene que ver con lo que tú decías, tanto desde el punto de vista del Frente Amplio como desde el punto de vista del Partido Nacional, como para cualquier partido, es importante que los partidos tengan a su vez una competencia interna y un rastrillo efectivo. Es decir, partidos fuertes son los que tienen por lo menos dos grandes sectores, lo mejor armados, lo más, con las espaldas más fuertes posibles. Bueno, que en su momento el Frente Amplio configuraba esa máquina de El Frente Amplio configuraba un rastrillo muy amplio, que se alineaba de alguna manera en dos grandes alineamientos o grandes conjuntos. Hoy día el conjunto más hacia la izquierda ha tenido una performance, una bancada parlamentaria importante. El conjunto, digamos, que podemos llamar más de centro izquierdo, más socialdemocrático, ha estado más débil, más debilitado. Y este es uno de los problemas de reconstrucción política en los términos de reconstrucción de liderazgo y de reconstrucción de oferta política. Desde el punto de vista del Partido Nacional, es de alguna manera bienvenido que tenga varios caballos corriendo o aprontando en las gateras. Lo menos, ¿no? Lo que hay que ver es después cómo efectivamente se alinea la caballada claro. Y más allá de que en política nunca nada está dicho, parece que el Partido Colorado tiene escasísimas posibilidades de alcanzar una vez más el gobierno, pero sí es importante en el plano estratégico político, ¿no, Jorge? Perdón, pero te quería hacer una última notita al pie. Para el Partido Nacional también es importante, para el Partido Nacional y la oposición en general, es importante componer una oferta de oposición fuerte. Y la oferta de oposición se compone con las candidaturas, pero también con algunas propuestas y con algunas señales muy significativas. La gente no lee los programas, la gente lee los mensajes, los grandes mensajes que construyen de alguna manera la oferta política. Y en un sistema como el uruguayo, donde de alguna manera por el tipo de competencia y ese tenor entre polarización y centramiento que tiene, esa tensión permanente que tiene el sistema político uruguayo, la composición de oferta política para la oposición, y lo ha sido incluso para el Partido Nacional, no es tarea fácil. Claro. Roberto tiene un apunte. En su momento, en términos casi peyorativos, se señalaba como que el Frente Amplio era una colcha de retazos, porque en definitiva acumulaba votos, tenía como dos líneas, pero después había como mucha diversidad. Ahora, ¿cuál es la oposición? Aquí hablamos con un poco a veces de ligereza, digo en términos generales, de la oposición. ¿Cuál oposición? Porque allí también hay, me parece, una necesidad de focalizar. ¿Dónde está la oposición hoy? Está muy también fragmentada, en todo caso, atomizada. Les preguntaba y después voy con la mesa, sobre el Partido Colorado, brevísimo, Agustín, ¿cuál es el papel? Bueno, ¿cuál es el papel? Indudablemente, se puede hablar desde el punto de vista de afinidades electorales, de un bloque o de afinidades en lo que refiere a la oferta y bueno y entre el cruzamiento del electorado de los partidos tradicionales. El Partido Colorado, sin duda, con la baja de la figura de Bordaberry, pierde un elemento fuerte de su oferta y, según mediciones que todavía no presentamos, la del último trimestre, de todas formas es una marca importante en la medida que logra mantener en buena medida su intención de voto, pero quizás es la manifestación más fuerte de un problema actual de liderazgo justamente que... Pero incidirá, porque en el vínculo con otro partido de la oposición, allí marcará probablemente la diferencia. ¿Coincide en eso, Jorge? ¿O no? Veremos, porque realmente no es una cosa que esté escrita. No es, o sea... No me parece que esté escrito. Es decir, efectivamente, habrá que esperar. No solo hay un problema de la ausencia de la figura de Bordaberry, sino de la ausencia de una propuesta política, de un lugar
en el esquema de oferta para el Partido Colorado. Bueno, y además también allí están asomando lo que tú has mencionado en algún momento, Agustín. No capitaliza la oposición ese voto del descontento, ¿no? Ese que se aleja por un ratito del Frente Amplio a la expectativa de lo que pasa y resulta que no va para la oposición. Esta Asamblea Popular que viene... Sí. En cierto modo, ahora lo ha capitalizado, digamos... Si existiese un partido político que se llamase voto en blanco anulado, indeciso, ese quizás hubiese sido el que más se hubiese fortalecido. Ajá. Pero la capitalización, digamos, de ese descontento es leve, aunque hay un leve movimiento, pero sin duda se ha fortalecido el bloque opositor respecto a yo lo que creo que en ese análisis no es que hay una confusión, hay una presunción errada. Si uno votó por 1, 2 o 3 veces al mismo partido, y si ustedes miran los números de 52 diputados, el Frente terminó en 50, y de 51 con 54 terminó en 48 con 95 en 3 elecciones, entonces hubo voto al Frente Amplio en reiteración real. Por lo tanto, el hecho de que ahora el número de indecisos sostenidamente baja desde la fracción de los simpatizantes o ex votantes del Frente Amplio, me parece de toda lógica, porque el Partido Nacional, que sacó el 32%, marca 32% en las encuestas, pero el Frente, que sacó el 48,9%, marca 31%. Tenemos tiempo para hablar. Entonces, si hay 17, nadie se cambia de camiseta saliendo entrando al vestuario y saliendo con la del equipo contrario. Hay que hacerlo cortita, con Oscar, cuidado. El electorado de los partidos tradicionales es un dato objetivo, hay que mirar la realidad, y lo que sí creció es que la Asamblea Popular, que estaba en el Frente, no está, que hay algún otro partido chico que no está, y que el Partido Independiente tuvo un poquitito más de votos que le permitió sacar un senador. Bien, pero Roberto. Rapidito, tiempo obviamente que la tendremos foto, para... Esta es la foto que tiene Oscar Andrade acá, ¿eh? ¿Va a defender a Lula? ¿Va a defender a Lula? Se viene eso en instantes. Voy a defender la democracia en Brasil. La democracia en Brasil, sí. Decía, Daniel, no, cortito, ya tendremos tiempo para analizarlo más tarde. Politólogos hablan de la posibilidad de luego del 30 de junio el Partido Colorado, el Partido Nacional y quizás también el Partido de la Gente, que lidera Novik, podrían hacer una propuesta, un programa único. Yo hoy consulté a algunas personas y esa idea sigue latente. O sea, le están haciendo caso a Oscar, que presenten una propuesta. Valeria. Una cosa que no se habló, que me parece que puede estar, es el tema del espacio socialdemócrata, que también está ahí dando Mieres por algún lado, y esa idea de querer de alguna manera captar a ese votante del Frente, ¿no? Que está desencantado, ¿no? Para darle una alternativa a lo que es el Frente Amplio. Sí, es interesante ese punto y lo vamos a considerar. Muchas gracias. Gracias, Jorge, también por su presencia muy valiosa. Lo vamos a tener con frecuencia, ojalá por acá, porque de aquí para adelante vamos a estar hablando de estos temas cada tanto. Agustín de la casa, muchas gracias. Vamos a lo que decía Luis Ignacio Lula da Silva, desafiante y con mucho calor allí en esa conferencia de prensa que aportó y de la que vamos a extraer este fragmento para ir directamente al tema de la crisis institucional, política, económica en Brasil. Eu sinto que há, com Pedro Gleice, uma tentativa de me tirar do jogo político. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. É a única prova. É a prova da minha inocência. Eu queria fazer um apelo à imprensa, um apelo ao povo brasileiro. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Mande para a justiça, mande para a Suprema Corte, mande para a imprensa, porque eu preciso. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. Mas a partir de agora, eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura à presidência da República. Urgente! Lula presidente! Brasil! Urgente! Lula presidente! Es un privilegio contar esta noche con Fernando Andach y Miguel Serna,
que por razones que ustedes luego comprenderán, son miradas muy calificadas sobre esta situación en Brasil. Fernando, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por su presencia. No, gracias por invitarme. Más bien radicado en Uruguay, ahora sí estoy en el de paisito, vuelta, ¿no? Estoy de vuelta Después en el de pago. esos periplos que lo han llevado a tantos destinos. Exacto. Y Miguel Serna, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Mucho anda? gusto, gracias por la invitación. ¿Por qué tiene usted la sensación, Serna, de que hay aún algunas claves que merecen ser entendidas por la situación en Brasil? Yo creo que en los últimos tiempos aparecieron 3 hechos que marcaron fuertemente esta crisis larga que vivimos o que vemos en Brasil. El primer hecho es el anuncio del sucesor de Temer, un anuncio público de Rodrigo Maia, que si es así es un cambio muy importante de la política brasileña porque es el principal dirigente del Partido Demócrata Somos, antes Partido PFL, el principal partido de derecha de Brasil. El segundo acontecimiento me parece muy importante, que pareció anteayer, el 11 en particular, y que fue votado ayer, es la votación de la reforma trabalhista. Reforma laboral que cambia las reglas de juego, es la segunda hecho más importante de este gobierno transicional de Temer, que supone recortes muy importantes a derechos laborales avanzados en este último ciclo. Y el tercero es el que tuvo más visibilidad pública, que es la condena. Que es la condena sin prisión de Lula. Miguel Serna, vamos a explicar a la gente además, es investigador, analista, estuvo de hecho viviendo muy de cerca la realidad brasileña. ¿Durante cuántos años? Durante muchos años, menos en Brasil, de corrido, 4 o 5 años en Brasil y después yendo permanentemente, quedado vinculado a ello. Ahora, la última vez fue en febrero, que estuvo un mes allá. Investigador. Además nosotros nos rompemos la cabeza y tenemos, si se quiere, 5 partidos. En Brasil son incontables además. Partidos, fracciones. Partidos incontables, pero han habido 3 partidos grandes en la transición y lo que hemos visto en el último tiempo es que esos 3 partidos se han fagocitado internamente. Sí. Qué linda imagen, Fernando. Se han fagocitado internamente. La semiótica, usted, primero creo que todos admiramos el trabajo de Fernando Andach en esa materia, pero ¿cuántos insumos a diario? ¿Cómo hace para enfrentar ese bombardeo? Sí, yo tuve la suerte, al igual que Miguel, viví en Brasil, trabajé y llego precisamente en el 2002. Claro. Y claro, no podía no despuntar el vicio y seguí muy de cerca y escribí 3 artículos, 2 en Brasil, publicados, uno acá por la revista del CLAE, sobre algo que podría chocar o sorprender, pero me parece fundamental para entender, ¿no? Tú hablabas antes de la grieta. ¿Qué podríamos decir de Brasil, donde casi el 50% no solo es el candidato con más chance hoy, ¿verdad? Luis Ignacio Lula da Silva, hoy, luego de que Moro dice, 9 años y medio de prisión, que verdad no está efectivizada, no está todavía, tiene que pasar por otras instancias, pero uno puede decir, ¿cómo es eso? Pero apenas sale Lula, ¿no es cierto? Y la campaña, quería decir lo chocante o sorprendente, es que Lula, como lo dice con gran acierto Duda Mendonça, que era el experto en marketing, que es mi tema, estudiar esas cosas, dice, era una barba política Lula. Y siempre recuerdo una tapa de la revista Bella, considerada archienemiga del PT y de la izquierda, hasta hoy, en Brasil, de la editorial Abril, donde aparece un debate famoso entre Collor de Mello y Lula aparece con una barba espesa y la cara, le faltan los cuernos nada más, parece el diablo. Y el otro era el santo, ¿no? El que venía a salvar desde afuera, siempre la idea del outsider, ¿no? Y eso es tomado como paradigmático de la conspiración de los medios contra la izquierda, contra ese hombre de pueblo, y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando cae en las manos, digamos así, de este marqueteiro, como dicen ellos, este especialista? Dice, Lula eran 2 personas. Dice, una que nadie conocía, un ser sensible, ¿no? Que se vuelve en el 2002, y uno de mis artículos hace una comparación que puede parecer escandalosa, totalmente hereje, pero la estaba releyendo para venir acá, que la publicó en el 2003 una revista de San Pablo, donde comparo al ganador, miren ustedes, de Gran Hermano Brasil, que era un hombre también del interior de San Pablo, también simple, y a Lula,
como ganador, ¿no?, en las elecciones del 2002 y el 2003 empieza su primer periodo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que muestra Lula y qué lo lleva al poder en el 2003 y que hoy hace que el 50%, ¿verdad?, de la población esté dispuesta a votarlo? O sea, si hoy son las elecciones, Lula es el presidente. Él es el primero, ¿no? Después viene Bolsonaro, que es de la extrema derecha, y Marina Silva, que bueno, dice que cambiaría un poco la ecuación, pero a lo que voy es, muestra algo que la tele es la principal responsable de amplificar: las emociones, la sensibilidad. Hay un aviso en particular al que quiero referirme, donde Lula aparece, ¿no es cierto?, en una, ustedes saben que tiene el horario electoral gratis, o sea, depende de su proporción de votos, tiene una cantidad de tiempo. Y yo, que la seguía día a día la campaña, ¿verdad?, aparece un muchacho joven, muy dinámico, dice: muchos de ustedes saben de lo pésimo que es el sistema de salud pública en Brasil porque lo leen en los diarios. Otros no, lo viven en su carne. Y aparece solito, Lula, sentado en un pueblito, en un banco de una plaza, contando cómo perdió a su primera esposa y a su primer hijo, ¿verdad?, en un hospital público, ¿no? Y llora. Y cuenta Duda Mendoza, y cierro la anécdota acá, porque creo que se puede sacar mucho, ¿verdad?, partido para entender qué pasa en nuestro gran vecino del norte. Dice que todas las autoridades del PT, cuando vieron a Lula llorando en ese aviso, dijeron: esto no va, esto va afuera. ¿Cómo va a mostrar un macho, ¿verdad?, a un líder sindical, al que luchó con la dictadura, llorando? ¿Qué es eso? Dice: bueno, ustedes lo sacan, yo me voy. No solo no lo sacaron, sino que yo escribí en mi artículo: lo llevaron las lágrimas al poder. O sea, ese que era una suerte de diablo de izquierda aparece como un hombre simple, común y sobre todo emocional. Y la tele es la que lo muestra así. Qué tremendo. Con Miguel Serna quiero comentar si también hay un efecto de descarte, decir, bueno, acá roban todos. Y en realidad este hombre que más o menos nos puso en órbita en términos económicos, bueno, puede haber robado, pero vamos a votarlo a él. Quiero que me lo respondas en un minuto, si puede ser. Vamos al encare más político. ¿En algún momento te dijeron el Lula uruguayo a vos? No. Sí, te lo digo. Porque tenías un origen, tenías una enorme proyección y un origen. Hay 3, 4 cosas que me gustan. 3 ejes, a ver si puedo colocarlos. Uno tiene que ver con el Brasil antes de Lula, ¿no? Algunos datos del Ministerio de Educación y Cultura de la población negra en Brasil, entre 18 y 24 años, previo a que Lula ganara. A la universidad llegaba un 1,8%. ¿No? Claro que el peso de la población negra en Brasil es mucho más alto, y siendo la mitad de la población, más de un 80 y pico por ciento, casi un 90% del quintil más bajo de ingreso, era población negra en Brasil. El proceso del gobierno de Lula en Brasil es la salida de más de 26 millones de brasileños de la pobreza extrema, de la extrema pobreza. Es el plan Fomecero, el plan Bolsa Familia, el plan Pro Universidad. O sea, hay que ver qué es lo que se está discutiendo. Y lo que se está discutiendo en Brasil es esto, ¿no? Yo tengo acá un informe sobre la nueva reforma aprobada primero en diputados y ahora en Senado, que hace lo que un poco Conrado reclama: la necesidad de la flexibilización laboral y de seguridad social para atender las demandas de que el mercado nos impulse la economía. ¿Y qué establece? Algunas de las cosas más duras. Sí, pero lo que estamos debatiendo es que Lula está condenado a 9 años de prisión. Sí, lo que estamos debatiendo es que está condenado. Yo tengo acá el tercer componente de lo que está condenado Lula. Tengo acá algunos informes de expertos jurídicos sobre la condena de Lula, que era lo tercero que quería decir. Fernando Hiedo Lacerda, que es profesor de Derecho Penal y Procesal, habla sobre la condena y dice: no es apenas simbólico, no he visto cosa igual con todas las letras. Es como decir, aquí manda el mercado, hablando sobre la condena de Lula, y quien da las cartas es el poder económico. Una segunda referencia, un profesor de Derecho Constitucional, grado de la PUC de San Pablo, Pedro Esteban Serrano: un absurdo esta decisión. Proceso penal en exceso con vicios evidentes que caracterizan el objetivo político en la aplicación de orden jurídico. Los derechos fundamentales de la democracia barranca abajo. Otro experto, doctor, maestro en Derecho Criminal. Es un golpe del Poder Judicial, es un golpe del Poder Judicial, del Partido Judicial. Lo que digo es, a ver, este mismo juez procesó a Bacari y fue al Tribunal Supremo y cayó con la misma lógica. Es, no tengo ni una prueba. Conrado. Ni una prueba. Lo que tengo es la convicción de que cometió delito. Prueba no pudo aportar una sola, ¿no? O sea, claramente hay un componente de motivación política específica, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento de las encuestas de Lula, sin duda. Decime, Conrado. El juez Sergio Moro interrogó el día lunes a Lula, que vino a la ciudad de Curitiba con toda la pesada del PT, que de diversas regiones del país, pero principalmente de San Pablo, fueron a poner presión sobre la justicia, y no lo procesó, lo condenó, es decir, dio un dictamen judicial
por el cual, evaluadas las pruebas, comparecencias públicas y todas las audiencias, y evaluadas estas por el juez, que se lleva puestos ya a 160 altísimos, importantísimos políticos y empresarios del Brasil, con el caso más extraordinariamente sonado de corrupción, de varios miles de millones de dólares, a través de todos los mecanismos del Estado brasileño, le dispone su condena, y con el criterio de que el condenado no se va a fugar, no dispone su prisión, a lo que, por lo tanto, le permite a Lula da Silva apelar dentro del ejercicio de la libertad. Ahora, lo que va a ir ahora a la Cámara Federal de cuarto turno regional de la ciudad de Porto Alegre es un tribunal de 3 destacadísimos jueces que seguramente van a confirmar el fallo. Eso lo veremos. Un comentario brevísimo, Roberto, y otro de Valerio, por favor. Sí, simplemente pensando en lo que pasa en Brasil acá, ¿no? ¿Qué pasaría si un candidato o un político de la talla de Lula da Silva es condenado de esta forma? Y bueno, obviamente se tendría que ir de la política. Nosotros creemos en Uruguay en la justicia. Sí, eso es bueno, pero en Brasil no. Por eso Lula sigue siendo en las encuestas el principal. Bien, Valeria, sí, después voy contigo brevísimo. Bueno, más allá del tema de fondo, que eso lo tiene que decir la justicia, obviamente, me parece que hay que analizar un poco cómo esto incide en el progresismo de América Latina, ¿no? Porque Lula ha sido el baluarte de los gobiernos progresistas y, bueno, me parece que en Uruguay esto puede ser un golpe para el frente y para de hecho hay derivaciones respecto, por ejemplo, a OAS, que estuvo participando aquí, y el propio canciller Noboa se ha referido a este asunto. O sea, Leo Piñero, que es quien hace la delación premiada, es el que escuchamos todos, bueno, no se pasó muchas veces, pero que escuchamos todos en la coima que ofrecía a Temer y al candidato de la oposición, a Aécio Neves. Segundo, 73 testigos en el juicio, 73. Ni uno solo de los testigos dice conocer el hecho del apartamento que es la prueba del juzgamiento. Y no hay ni un solo papel que demuestre que ese apartamento en algún momento... Aquí tengo la declaración del PIT-CNT. Me tengo que ir a la pausa, pero... Otra vez el PIT-CNT a favor de los delincuentes. Dice, es un símbolo del peso de la clase obrera y de su proyección político, Lula. Falta un fallo, no. Y por eso lo odian y lo persiguen. Tiene apelación. La pausa Roberto, es otra cosa. Pausa. No, falta un... Bueno, queridos amigos, qué pena que ya nos tengamos que ir, pero seguramente si sirve de consuelo, tanto Fernando Andach como Miguel Serna van a volver en breve para seguir considerando estos temas. Tener el privilegio de contar con ellos y tener que retirarnos ahora, la verdad que es una grandísima pena. Saludo a Juan Cheuní, que con lo de la acción premiada dice que no es, y Oscar insiste que sí. Hay un video en mi cuenta de Twitter donde se revela claramente la discusión en la pausa. Acá esto no se detiene en el debate en las redes sociales. Bueno, muy bien. ¿Qué debe esperarse de esto, Serna, en atención a que efectivamente es muy difícil abarcar intelectualmente una situación de tan alta complejidad como la de Brasil? Dos cosas. Sí. La primera, lo que tú me preguntaste, la pregunta que se hacen, ¿qué va a pasar con Lula y la perspectiva? La última vez que estuve en Brasil estaba justo cuando murió la esposa de Lula. Marisa. Marisa. Fue un acontecimiento nacional. De hecho, parecía que había muerto un presidente. Era la esposa de un expresidente. Digo esto porque para mirar el personaje, inclusive expresidente como Fernando Henrique Cardoso, como Temer, todos lo saludaron. O sea, Lula hoy es una figura internacional y nacional clave de este juego. Un juego que está peor que el Juego de Tronos, porque están todos jugando a fagocitarse quién sale antes y quién entra antes, en una campaña electoral que empezó con este gobierno que es transicional y que va a seguir hasta el 2018. Ajá, bien.
¿Cómo fue el concepto de Tabaré Vázquez sobre autofagocitarse? ¿Cómo que no, es autofagia. Claro, es una clase de biología está pasando en Brasil, entonces, que nos dio a propósito del caso Sendik. Fernando, cerramos. Sí, creo que un concepto clave para entender el mundo actual es la marca país. Y hoy leía en el New York Times una nota muy interesante que decía: Lula no es solo un muy votado, 4 veces podemos decir que es votado, porque 2 veces votaron por su sucesora elegida, obviamente por él. O sea, eso habla de un arraigo enorme en la gente. Y entonces decía este artículo, él es la marca de Brasil, ¿no? Si uno ve esos memes que andan por ahí de Temer en el G20 solo, literalmente como una especie de apestado, ¿no? Por todas las sospechas que se ciernen sobre él. O sea, no hay luz al final del túnel por ese camino, y creo que la decisión jurídica no va a tener el mismo peso. Por eso empecé hablando de algo que parece tan banal para mucha gente, que son los medios, la imagen que proyecta un candidato. Creo que es fundamental, porque hoy, ¿verdad? Antes no se accedía. Estaba leyendo una cosa interesante. De Franklin Delano Roosevelt, los americanos no sabían que estaba en una silla de ruedas. No lo sabían durante toda su presidencia, porque hablaba por radio y no había fotos prácticamente. Piensen en el acceso que hay hoy a los presidentes. Lo que decía Miguel es muy cierto, ¿verdad? La emotividad de aquel que era un peligro marxista. Cuando yo estaba viviendo, el dólar llegó a cotizarse a 4 reales, porque decían que si ganaba Lula era el fin del mundo, ¿verdad? Y fue todo lo contrario. O sea, la economía fue floreciente por 1000 factores que se quiere, pero él, como, digamos así, Atila en medio de ese país tan poderoso, no se cumplió, y por eso creo que lo jurídico no va a lograr matar, digamos, su carisma, su apelación a la gente, en ¿verdad? un país tan emocional, además. Creo por que otra sí, parte. Bueno, creo que sí. Muchas gracias, Fernando Andachi, Miguel Serna, al panel. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias por invitarme. Se tomó un ratito en la redacción, pero hay que volver, me imagino. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 por Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.